Señor de amor infinito, te damos gracias por nuestro rescate, por esa obra perfecta que nace de tu misericordia y se sostiene en tu fidelidad. Cuando estábamos perdidos, tú nos buscaste. Cuando caminábamos sin rumbo, tú nos llamaste. Cuando nuestras fuerzas no alcanzaban, tu gracia nos levantó con poder, con ternura. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad ni nos dejaste cargar con nuestro quebranto. En Cristo nos diste salvación, perdón y una vida nueva. Él tomó nuestro peso, rompió nuestras cadenas y abrió para nosotros un camino de libertad, esperanza y paz. Ayúdanos a nunca olvidar lo grande de este regalo. Haz que nuestra vida responda con gratitud, obediencia y un amor que crece cada día. Recuérdanos que no somos obra de nuestro mérito, sino fruto de tu compasión que interviene, restaura y transforma. Gracias, Señor, por rescatarnos y llamarnos tuyos. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 24 de noviembre vamos a leer Ezequiel 47 y 48, Pedro 1, capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 7, Salmos 119, 49 al 64 y Proverbios 28, 12 y 13. Ezequiel 47 y 48. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que partiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Para ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad, y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, a Zaraticón, que es el límite de Aurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Sarenán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Amat al lado del norte. Al lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel al Jordán, esto mediréis de límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente al mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Este será el lado occidental.
Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros. Y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía de Etlón, viviendo a Amá, a Sarenán, en los confines de Damasco al norte, hacia Amá, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte, junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra, junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra, junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra, junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra, junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra, junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 24,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente, y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados y los hijos de Sadoc que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas, y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No vendrán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa sagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan en las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4,500 cañas, al lado del sur 4,500, al lado del oriente 4,500 y al lado del occidente 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa. Será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25,000 hasta el límite occidental, delante de las partes dichas será el príncipe, porción santa será, y el santuario en la casa estará en medio de ella. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra, junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra, junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra, junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional del sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado del norte 4,500 cañas por medida,
y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 7. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea el rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Salmo 119, versículo 49 al 64. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé de la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley.
A medianoche me levanto para alabarte, por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Proverbios 28, capítulos 12 y 13. No es cierto, versículos 12 y 13. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.